Dios te bendiga. Hoy quería salir un poco de los temas que hemos estado viendo y hacer una pregunta. ¿Para quién es la Biblia? ¿Para quién fue escrita la Biblia? Normalmente cuando uno hace esta consulta, o más que consulta, un, este es un paradigma que se le llama, que es una creencia de algo que se da por cierto solo por el hecho de que, no sé, de alguna manera así lo hemos entendido. Entonces, cuando nos hablamos de la Biblia, creemos que la Biblia fue escrita para todo el mundo. Tenemos esa idea en nuestra mente de que todo el mundo puede leer la Biblia o que el mensaje que en ella hay está dirigida a todo el mundo. ¿Es así? ¿Realmente la escritura está dirigida a todo el mundo? Si tú lees tu Biblia, si tú tomas tu Biblia, te das cuenta que la escritura no está dirigida para todo el mundo. Sí, todo el mundo podría eventualmente sacar todo el mensaje y sacar enseñanza, pero el texto en sí no está dirigido para nosotros, digámoslo de una manera en que la Biblia fue escrita para mí. ¿Para quién fue escrita? Si no es para mí, ¿para quién? Si tú vas al Antiguo Testamento, o Tanakh, como se le conoce, porque es la Biblia pertenece o está fue encomendada, guardada, como dice Pablo, a ellos se les dio las escrituras, que es el Antiguo Testamento, Tanakh, como se le dice a ellos, o el Pentateuco, que también es la Torá, los profetas, los salmos. Si tú lees cada uno de esos textos, ese texto tiene ¿cómo decirlo? Una dirección. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 12, dice: la misma ley será para todo el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿A quién le está hablando? A Israel, al pueblo de Israel. Y en Éxodo 19, 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, cuando Dios está hablando de los pactos que el pueblo de Israel debe poner oído, esos pactos no son para todo el mundo. Esos pactos fueron dados en la Biblia tú lo lees, que está dirigido al pueblo de Israel. Dios le está hablando y está haciendo un pacto con el pueblo de Israel, porque Él hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Él cumple sus pactos, entre paréntesis. Entonces, en primera instancia, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, como se le dice en la misma escritura, está dirigido al pueblo de Israel. Los profetas le hablan al pueblo de Israel. Y muy particularmente en un punto, cuando Israel se divide en dos naciones o en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, los profetas empiezan a hablar a la casa de Israel del norte y a la casa de Judá al reino del sur. El reino del sur fue el que fue llevado cautivo por Babilonia, el reino del norte fue llevado cautivo por el pueblo asirio, y el reino del norte desapareció, por decirlo así, y ellos son, que será tema de otro estudio, ellos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Efraín también se le conoce ese reino. Pero volvamos al tema. ¿A quién está hablándole Dios? Les habla al pueblo de Israel, les habla a ese especial tesoro que debían ser ellos, y que Elías le habla al rey Acab, y todos esos profetas van dirigidos mayormente o exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces, en primera instancia, el Antiguo Testamento está dirigido al pueblo de Israel, no a nosotros, que no seríamos israelitas. ¿Y a quién está dirigido el Nuevo Testamento? Y tú dices, levanta la mano: a los cristianos, a los creyentes, a los que han aceptado a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo, que nos redime y paga la deuda de pecado, que producto de esa ley que fue dada al pueblo de Israel, todo hombre, como dice Pablo en Romanos, todos éramos culpables y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todas las cartas que Pablo escribe están dirigidas a un grupo de oyentes bien identificados, que son los creyentes gentiles. Y las cartas de
Pedro, de Juan y de Santiago están dirigidos a creyentes en el Mesías, pero que eran judíos. Y cuando uno dice gentiles, no está hablando de los gentiles que no creen en Jesús. Está hablándole a creyentes. Cuando Pablo dirige sus cartas, está hablando a los muy amados. ¿Por qué? Porque han recibido el Evangelio. Entonces la Biblia completa no está dirigida al mundo, sino está dirigida a los que, por un lado, en el pueblo de Israel aceptaron el pacto, y eso quiere decir que hicieron un compromiso con Dios de cumplir una ley que Dios les estaba dando, y Dios, por consiguiente, les iba a bendecir y los iba y les iba a dar la tierra. El pacto con Abraham involucra la tierra de Israel. Con Jesús también se puede decir que hay un pacto, y es que todo aquel que acepta a Cristo obviamente debe obedecer lo que Jesús enseñó. Y las cartas nos instruyen a nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, de todo lo que debemos de hacer. Entonces, cuando nosotros generalmente tenemos la idea de ir a predicar el Evangelio, tomamos textos bíblicos que van dirigidos a la iglesia, que van dirigidos a creyentes, no al mundo en general. Porque el Evangelio que debemos llevar, la buena noticia que debemos llevar, no es arrepentidos y convertidos, generación de víboras, poniéndonos como Juan el Bautista cuando le predica ¿a quién? Al pueblo de Israel, a los judíos de su entonces. Cuando Juan el Bautista le habla a Herodes, le estaba hablando al rey de una nación que debía responder al pacto de Dios. Él no le estaba hablando a gentiles, al mundo entero, le estaba hablando a gente que debía tener un compromiso con la ley de Dios y no lo había cumplido. Y ese era el llamado de Juan el Bautista. Y cuando miraba a los fariseos le decía generación de víboras. Entonces esa predicación muchas veces nosotros se la llevamos al mundo, y el mundo no sabe nada de lo que está escrito en la Biblia. Con algo de entendimiento captarán algunas ideas. Pero si a la iglesia, al creyente, le cuesta entender pasajes bíblicos, ¿cuánto más al mundo que no conoce a Dios? Tú y yo le conocemos. La Biblia es para nosotros. ¿Para qué? El pueblo de Israel, la idea que Dios tenía, si tú lo lees detenidamente los pasajes bíblicos, es que el pueblo de Israel iba a ser la luz de las naciones. Esto de ser luz no es nada nuevo, viene del Antiguo Testamento. Israel debía ser la luz, de tal manera que ellos, obedeciendo el mandamiento de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, ellos iban a ser bendecidos, de tal manera que el mundo entero iba a decir que Dios es el que tienen ellos, y esos mandamientos que los hacen florecer. Y lo que hoy el creyente, el que ha creído en Jesús, debe hacer prácticamente lo mismo. Si obedecemos los mandamientos, las instrucciones que están en las cartas y en la carta apostólica, en los evangelios, en lo que habló Jesús, si le obedecemos, tú y yo vamos a ser luz del mundo y sal de esta tierra, pero no porque le digamos arrepentido y convertido, sino por nuestras acciones, porque Dios va a ser glorificado a través de nuestras acciones. La Biblia está dirigida para nosotros, la instrucción dura, más fuerte, no es para el mundo, porque el mundo no lo conoce aún. Es para los que se dicen conocerlo y no hacen nada de lo que está escrito en la Biblia. Para nosotros son los llamados de atención. Tú y yo debiéramos decirle al mundo que hay un Dios y que ese Dios envió a su Hijo y que le está llamando, que si Él obedece lo que tú y yo debiéramos estar obedeciendo, Él va a ser bendecido, y hay un lugar, una morada celestial para todos los que han aceptado a Cristo. La Biblia no es para todo el mundo. La Biblia es para los que han creído en Dios, han creído en Jesús y han aceptado que es la palabra viviente. Como dice Pedro, esa palabra viva. ¿Por qué? Porque cuando la comenzamos a vivir se vuelve viva en nosotros, y eso produce que alumbremos al mundo. Y ahí es cuando el mundo lamentablemente
nos va a aborrecer, no ni siquiera porque les prediquemos, sino porque no vamos a hacer lo que ellos hacen. Pero hoy día estamos un poquito, diría, lejos de eso. Lee tu Biblia, es para ti. No se la leas al mundo, léela para ti. No leas buscando qué decirle a tu hermano, léelo para ver qué es lo que Dios quiere de ti. Que Dios te bendiga. Shalom.